Gracias a Dios por su presencia. Ya estamos al aire, pastor. Bienvenidos a todos los que están conectándose a través de la señal del Facebook Live, que está en su hogar, su oficina de trabajo. Entiendo que hay personas que trabajan los domingos, pero que también se conectan a través del Facebook, o entre semana, en la mañana, en la madrugada, en la noche, a la hora que lo vean. Bienvenido. Todos ustedes, les bendigo grandemente. La palabra que Dios puso en mi corazón lleva por título: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Hay momentos en la vida, hermanos, en que nosotros llegamos a un punto en que nos sentimos extraviados, y no sabemos qué hacer. Nuestros pasos nos han llevado lejos de casa y cuando nos damos cuenta perdimos el rumbo. Un escritor una vez dejó plasmadas unas palabras que decía: en un momento determinado de mi vida no me percaté y cuando me di cuenta estaba inmerso en una selva oscura, no sabía qué camino tomar. Y a veces en la vida nos sucede eso. A veces en la vida, cuando nos damos cuenta, estamos metidos en medio de una selva. No tenemos rumbo, no tenemos para dónde coger, no tenemos salida. No sabemos, no conocemos el terreno. Nuestros pasos nos llevaron ahí y no nos dimos cuenta. A veces estamos como Hansel y Gretel. Vamos por el bosque y vamos cantando y vamos jugando, y cuando nos dimos cuenta estamos en la casa de la bruja. Y la vida es así. Nuestras decisiones, nuestro pensamiento, hay un montón de circunstancias que a veces nos sacan del entorno. Y cuando nosotros estábamos sin Cristo, éramos así. Andábamos sin rumbo. Andábamos golpeándonos contra las piedras, contra las paredes. Y un día amanecíamos regular y al otro día amanecíamos peor. Y ahí íbamos. Como dicen en la calle, íbamos pellejeándola. Yo ese término lo aborrezco, porque pellejearla significa ir detrás de un pellejo. Y en el momento en que usted y yo llegamos a Cristo, ya no la andamos pellejeando. Ahora somos cristianos porque andamos detrás de Cristo. Y Cristo no es ningún pellejo. Amén. Entonces, hay un momento en la vida, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero lo cierto del caso es que nos vimos inmersos en esa selva. Hoy quiero hablarle a usted. Este es un mensaje de salvación, un mensaje de reconciliación, un mensaje de restauración, un mensaje de aliento, de consolación para todo aquel que lo necesita. Dios quiera y te use grandemente. Cuando vayas a visitar a alguien y hablar con alguien, acuérdate de este mensaje, porque ese mensaje es fundamental. Amén. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y quiero que abra su Biblia en Lucas 15, versos del 11 al 24. Vamos a hablar un poco acerca del hijo pródigo. Lucas 15, del 11 al 24. Hablando Jesús dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos:
saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan al becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. Padre, gracias te damos por tu palabra. Espíritu Santo, revela a Cristo en medio de este mensaje. Unge mis labios, Espíritu Santo, para que el mensaje que has puesto en mi corazón llegue nítido al corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La personalidad del hijo pródigo. ¿Cómo era este muchacho antes de llegar donde el padre a pedir la heredad? Él no estaba pidiendo algo que no le correspondía. Sí le correspondía esa heredad, pero no era el tiempo. No era el momento para recibirla. Este muchacho, su corazón era egoísta, codicioso, irresponsable. Tenía unos deseos de libertinaje, no de libertad, sino de libertinaje. Era un malagradecido, no tenía temor ni amor siquiera por su papá. Era un hijo rebelde. ¿Cuántos éramos así? ¿Cuántos éramos así? Todos. Todos éramos rebeldes, egoístas, codiciosos, malagradecidos. No teníamos temor, no teníamos amor, no sabíamos lo que es el amor. Así éramos todos. Jesús en este momento, vea que en ese capítulo 15, primero él habla de la oveja perdida y ahora habla del hijo pródigo. No es el mismo mensaje. Uno no explica al otro, no. En la oveja perdida, Jesús rescata el valor del hermano que se fue, que se apartó, que se cayó. Jesús rescata el valor de aquella alma que está en el fango. Pero en el hijo pródigo, Jesús rescata, resalta el corazón del Padre. ¿Sí me explico? Entonces, no es la misma una con la otra. Hoy quiero hablarte del corazón del Padre, del amor del Padre. De ese amor que todos necesitamos. Porque nos hemos acostumbrado tanto al amor de papá que ya no lo valoramos. Nos acostumbramos tanto al amor de los padres que ya no apreciamos los detalles de ellos. Lo vemos como una obligación. Es que yo soy su hijo. Es que es lo que usted tiene que hacer. Es que usted me tiene que mantener. Es que usted me tiene que dar. Porque yo soy su hijo. Y así somos con Dios. Vemos que Dios está en la obligación de mantenerme, bendecirme, sustentarme y darme todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No valoramos el amor de Dios. Entonces Jesús viene en esta mañana, en este momento, y nos va y nos trae a nosotros esta preciosa enseñanza en cuanto al amor del Padre, lo que hay en el corazón del Padre. ¿Ok? Escúcheme. Anote ahí lo que están anotando. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versos 3 y 4. El apóstol Pablo escribiéndole a un discípulo nuevo que él tenía, que se llamaba Tito, que fue compañero de prisiones con él y que se convirtió en esa prisión. Y le dice a Tito, Tito capítulo 3, antes, dice, capítulo 3, versos 3 y 4, le dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. Éramos como el hijo pródigo. Pero Dios, por su misericordia, nos tiene aquí hoy. Y nos ha transformado por su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Nadie, escuche con atención lo que le voy a decir. Nadie se arrepiente de nada mientras tenga algo que lo sostenga. Nadie se arrepiente de nada mientras tenga algo que lo salve. Hasta que pierde todo y hasta que se queda sin nada,
entonces vuelve a ver al cielo. Pero mientras el pecador siga teniendo una oportunidad, una opción, mientras siga teniendo una alternativa, nunca se va a acercar a Cristo. Y eso nos pasó a nosotros. Cuando llegamos a Cristo, llegamos desprotegidos, llegamos desvalidos. Algunos llegaron en una crisis financiera, otros en una crisis de salud, otros en una crisis familiar, otros con un fracaso matrimonial. Pero todos llegamos a Cristo desproveídos. Desproveídos. Ninguno llegó a Cristo. Voy a ver qué pasa. Voy a probar esta moda, a ver qué pasa. No, Señor. Cuando llegamos a Cristo, llegamos destruidos, quebrados, rotos. No teníamos nada ya. Entonces, solo entonces, fue cuando nos arrepentimos y dijimos: Jesucristo, sálvame. Y es aquí entonces, iglesia, y es aquí entonces donde nosotros tenemos que aprender a valorar el corazón del Padre. El hijo pródigo llega y le dice al papá: deme todo lo que es mío. Y el papá no se lo niega. No es tiempo para que él lo reciba, pero no se lo niega. Está bien, tome, aquí está. Y aún cuando decide irse, el papá no le estorba. Ok, váyase. Y cuando estuvo fuera de la casa, yo no veo al padre maldiciendo a su hijo que se fue. Y cuando estuvo fuera de la casa, despilfarrando la heredad con mujeres y en borracheras, yo no veo al padre de la casa poniéndole picaporte a las ventanas y a las puertas por si el hijo regresaba de noche. Yo no veo al padre haciendo eso. Hermana Azucena, no veo a un Dios aquí poniendo centinelas para impedir que su hijo regrese. Tanto es así que cuando el hijo vuelve en sí, que cuando se vio sin nada, cuando había malgastado todo, cuando no tenía absolutamente ni siquiera las algarrobas de los cerdos, volvió en sí, dice la palabra, se arrepintió y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi papá tienen más de lo que yo tengo ahora? Vuelve sobre sus pasos, regresa a casa, pero el papá ni siquiera lo espera en la puerta. Dice que cuando lo vio venir de lejos, salió a su encuentro. El padre no le preguntó: ¿qué hiciste con lo que te di? El padre no le preguntó: ¿dónde estuviste metido? El padre no le preguntó: ¿en qué delitos te metiste? No. El padre llegó, lo abrazó, lo besó y le dijo a los criados: vístanlo, báñenlo, pónganle en el anillo, pónganle en zapatos y hagamos fiesta. Yo veo a Jesús, yo veo a Dios haciendo eso todos los días cuando un pecador se arrepiente. Ese es el Cristo que yo encuentro acá. Yo no veo un padre maldiciendo al que se fue. Yo no veo un padre diciéndole a los de la casa: ahora aquel ya no lleva mi apellido, aquel es un infame, aquel es un maldito, un mal agradecido. Yo no veo un padre haciendo eso aquí. No lo veo. No lo veo. Si alguien lo ve, que me lo enseñe, pero yo no lo encuentro. Y todos nosotros, pastores, líderes, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, todos una vez fuimos pródigos. Una vez fuimos pródigos. ¿Qué hace Dios mientras el hijo pródigo se fue? ¿Qué hace Dios, Howard, mientras el pecador no se arrepiente? Espera. Él espera. Él espera. Vea lo que dice. En el proceso, Dios lo que está esperando es el momento en que esa persona se arrepienta. Él espera. Ahí está Dios.
El pecador no la siente, pero Dios está a la par de él. Porque mientras la persona esté metida en delitos y pecados, no puede sentir la presencia del Espíritu Santo. Pero Dios está ahí, esperando que su hijo reaccione. Él está esperando clemencia, que le llegue la sabiduría. Ahí está. Para que cuando éste se levante, inmediatamente él se le tira al cuello y lo abraza y le dice: de aquí no te vas. Amén. Y es ahí entonces, óigame, iglesia, es ahí, antes de llegar, quiero hablarle los minutos antes de ese arrepentimiento. Quiero que hablemos acerca de los minutos antes, las horas antes de ese arrepentimiento, antes de que el pecador diga: ¿y ahora qué hago? Antes de que el pecador diga: no tengo salida. Escúcheme con atención lo que le quiero decir. Porque como le dije al principio, mientras haya una tabla de salvación, mientras haya una alternativa, la gente no va a buscar a Cristo. Un dictamen médico. Mire, si paga $10,000, le hacemos una cirugía y usted es sano. Paga los $10,000 y después de que paga y se hace la cirugía, piensa si era o no era la voluntad de Dios. Pero mientras tenga el dinero, no va a recurrir a Dios. Mientras tenga el carro, no va a recurrir a Dios. Mientras tenga el esposo, no va a recurrir a Dios. Mientras tenga la casa, no va a recurrir a Dios, porque lo tiene todo. Este muchacho dice que se fue a una provincia alejada, una provincia separada. Fiesta, licor, mujeres, lo que sea. No pensó, no recapacitó. Le hice un daño a mi padre, no. Y aún cuando lo mandaron a cuidar cerdos, el punto de quiebre es cuando él quería comer algarrobas y no le dieron. Allí sintió el dolor. Allí fue donde sintió el ácido. Cuando dijeron así en paveño: mándala para. No tengo ni siquiera de las algarrobas de los cerdos. Ahí se acordó de todo lo que tenía en la casa de papá. Fue ahí. Fueron los instantes previos antes de que viniera el arrepentimiento. Pero ok, mientras tanto, ahora, siglo XXI, ¿qué hace la iglesia de cara al pecador? ¿Qué hace la iglesia cuando alguien se va, se aparta, cuando alguien se retira? ¿Qué hace la iglesia? Ni lo busca, ni ora, ni intercede, solo condena, solo juicio. Déjenlo, no se le acerquen. Está en pecado, está en rebeldía. Se le puede pegar ese espíritu. Usted sabía que si anda con él, la transmisión de espíritu. A justicia, condena, sentencia y mata. Ese no es el corazón de papá. Esa no es la iglesia que Cristo dejó. Esa no es la iglesia. Cuando Cristo le dice a sus discípulos: vayan y enséñenle todo lo que yo a ustedes les he enseñado. Jesucristo no solamente estaba pensando en el sermón del monte, en las bienaventuranzas. Estaba pensando en la tarde aquella cuando él estaba escribiendo en el suelo y le llevaron a la mujer adúltera. Cuando les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y todos se fueron. Estaba pensando en esa enseñanza también. Estaba pensando en la enseñanza en el pozo de Jacob con la mujer samaritana. También esa enseñanza la tenía clara Jesús cuando le dijo: enséñenle lo que yo les he enseñado. Pero la iglesia hoy esas enseñanzas las omite. Que por el COVID, que por la rabia, que por la sarna, que por el comején, que por todo se pega.
Yo veo aquí, en la Biblia, cuando este hombre llega y dice la palabra, volvió en sí. ¿Qué significa volver en sí? Volver en sí es, puso sus pies sobre la tierra, aterrizó y se dio cuenta que estaba metido en una selva oscura. Se dio cuenta que estaba metido en un barrial, en un fango. Se dio cuenta que donde estaba no era su entorno. Y para los que son más proféticos, se dio cuenta que por donde estaba no era su ámbito, que él no fue creado ni fue formado para estar ahí. Entonces fue cuando le vino el punto más alto de la crisis, la medianoche que llamamos muchas veces. Es el punto más alto de la crisis, el punto más elevado del dolor, el momento donde nos quebramos, el momento donde nos partimos, el momento, iglesia, donde nosotros nos percatamos. Es ahí, pastores, donde nos damos cuenta de la magnitud, la profundidad y la dimensión de nuestro pecado, de nuestra rebeldía y de nuestra necesidad. Solo ahí. Mientras le queden 200 pesos en la bolsa, no lo va a valorar. Pero ahí es el punto alto de la crisis. Ahí es donde se quiebra la rama. Es ahí donde el corazón se hace pedazos y la conciencia nos envuelve. Entonces, hasta que no se llegue a este punto, hasta que no se llegue a este momento, nosotros no podemos activar la misericordia de Dios sobre nosotros. La misericordia de Dios vino a nuestra vida cuando nosotros llegamos a Cristo derrotados, destruidos, rotos, quebrados. Listo, no tengo nada más. Eso es lo que soy, eso es lo que valgo. No valgo nada, Señor, aquí estoy. Eso fue lo que activó la misericordia. Pero mientras haya arrogancia en mí, la misericordia no puede ser activada. Por eso el pecador, voy a quitar al pecador porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Por eso es que a la persona que se aparta de Dios, que está lejos de Dios, al que no conoce a Cristo, lo que tenemos que hacer es entrarle por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Porque al final de cuentas, lo que nos rescató a usted y a mí fue su amor. Fue su amor. Mire, le voy a decir algo. Esto es importante que lo sepa. Se lo digo con humildad. Como dice el pastor Rigo, más sencillo que un calzoncillo mantado, ¿verdad? Se lo digo. Escuche, por favor, y entienda el proceso de la salvación. Ningún pecador vuelve a casa por obligación, ni por imposición. Cuando una persona viene a la iglesia por obligación, por imposición, no viene por amor, viene a convertirse en un criado. Viene a convertirse en un criado. No viene a convertirse en un adorador ni en un hijo agradecido. Por eso es que los hijos tienen que ver en los padres el amor de Dios, para que en ellos pueda ser activado ese deseo y esa pasión de amar a Dios por lo que Él es, no por lo que me da. Por lo que Él es, no por lo que yo hago para Él. Cuando yo traigo a un pecador por imposición a la iglesia, lo traigo para convertirlo en un simple siervo criado de la casa. Gobierno su mente y le impongo aquella maldita regla, porque esa sí es una maldita regla del hombre. Si usted se va y si usted deja de servirle a Dios, cae en ruina. Eso es un invento del hombre, porque Dios no condiciona su bendición.
Eso es un invento del hombre. A este hijo pródigo nadie lo obligó a regresar. Fue su propia necesidad la que le dijo: papito, vuelva a casa. ¿Qué tiene que hacer la iglesia entonces? Predique la palabra y órele a Dios y clame a Dios por esas almas, para que en ellos sea despertada esa necesidad, ese deseo, para que haya esa ruptura en su corazón, para que ese corazón sea sensible. Pero mis imposiciones de hombre no van a salvar a nadie. Por eso es que el método, ya la gente no quiere escuchar el método aquel de las 4 leyes del evangelio, el famoso método de las 4 leyes de la salvación. Sos un pecador, necesitas arrepentirte, si no aceptas a Cristo te vas al infierno. Ya ese método está obsoleto, porque la gente está cansada. La gente que no conoce a Cristo está cansada de escuchar condenación, 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 infierno, 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 porque eso fue la forma en que antiguamente se evangelizó. Pero hoy que nosotros conocemos el corazón del Padre, el amor del Padre, entendemos que lo que nosotros debemos reflejar es el amor de Dios. Este muchacho regresó a casa no por imposición, regresó, pastora Vera, por atracción. Regresó por atracción del amor del Padre. Y por eso, cuando regresó a casa, no lo convirtieron en un criado. Regresó y ocupó su lugar de hijo. ¿Cómo se lo demuestra? A la luz de la palabra, para que usted vea que no le estoy inventando nada. Siga el relato, la parábola del hijo pródigo. Sígalo. ¿Qué dice? ¿Qué dijo el hijo mayor? Yo te he servido y hasta el día de hoy no me has dado un cabrito para mis amigos. Él estaba ahí por imposición, no por atracción del amor del Padre. No por amor, no por atracción. 5 verdades, y con eso termino, del amor del Padre. 5 verdades acerca del amor del Padre, que usted y yo tenemos que saberlas, conocerlas, entenderlas, vivirlas, practicarlas y enseñarlas. Número 1, el amor del Padre está declarado en todas las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todo cuanto Dios ha hecho, lo ha hecho por amor. Aun cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del reino, en la misericordia de Dios, Dios los cubrió con pieles, ya no con hojas, sino con pieles. Sacrificó un animal, derramó sangre para la restauración de estos pecadores y los vistió con pieles, no con hojas. Tipo del sacrificio de Cristo que nosotros íbamos a experimentar. En Juan 3, versos 14 y 15, Jesús, hablando con Nicodemo, le dice: vea, ¿sabe qué, Nicodemo? Le voy a decir la verdad. Usted es un ignorante. Dice ser maestro de Israel y no entiende lo que estoy hablando, le dice. Se lo dijo más educadamente, ¿verdad? Pero le dice, respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 4, Juan 3, 14, 15, le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ojo al que dice en el 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y en el verso 16 le vuelve a repetir, le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación, el evangelismo, todo está encerrado en el amor. Somos salvos por amor. Somos salvos por amor. Y ya le leí la que decía Tito capítulo 3, verso 4. Que nosotros también éramos unos rebeldes sin causa. Punto número 2. Otra verdad acerca del amor de Dios es que Dios es amor. Dios es amor. Y el que
tiene a Dios lleva dentro el amor de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que un hijo de Dios, uno que conoce a Dios, uno que dice ser hijo de Dios, de su boca no puede salir maldición, porque Dios es amor. Y dice el apóstol Juan que si uno dice amar a Dios, pero odia a su hermano, este no conoce a Dios. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8 dice, voy a leerle el 7 al 8, 7, 8 y 9, le voy a leer, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Somos salvos por amor. Y entonces, ¿por qué nosotros, si hemos sido salvos por amor, no le predicamos a los demás acerca del amor del Padre? ¿Por qué? Porque en el fondo seguimos siendo egoístas. En el fondo seguimos siendo malagradecidos. En el fondo seguimos siendo los mismos arrogantes, dueños de la verdad absoluta. En el fondo nos creemos ser los porteros del cielo. Decidimos quién entra y quién no. Porque en el fondo nosotros sabemos del amor de Dios, pero no hemos experimentado en carne propia el amor de Dios hasta, ojo, hasta que una crisis nos alcanza. Punto número 3: el amor de Dios es consistente y consecuente con su palabra. ¿Qué significa consistente? Que ese amor es resistente, es fuerte, es sólido y es duradero. No es el amor del hombre, que es un amor interesado. La muchacha se hace de un novio, pero ¿por qué le gusta ese muchacho? Es feíto el muchacho. Ay, pero es que él me invita a salir, él me lleva a comer. Eso es un amor interesado. Billetera mata galán. Entonces el amor de Dios, diga conmigo, es resistente, es fuerte, es sólido, es duradero, es genuino. Y es además consecuente con lo que dice su palabra. Es decir, que el amor de Dios no nos va a llevar a nosotros a un lugar donde la palabra de Dios no nos pueda sustentar. El amor del hombre sí. El hombre pide pruebas de amor. Usted me ama, le dice la señorita. Ay, usted es mi todo, demuéstremelo. Dios no pide pruebas de amor. Dios no pide pruebas de amor. Ojo, y las pruebas de amor no solo las pide el joven a la soltera, no, la pide el marido a la esposa. Y viceversa. Digan amén otra vez. Ve cómo somos. ¿Se da cuenta cómo somos? En el primer momento todo el mundo, sí, amén. Y en el segundo, Mateo 5:44. Bendito sea el Señor. Mateo 5:44, hablando Jesús les dice: pero yo os digo, amen a vuestros enemigos y bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a todos los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. En la enseñanza del día jueves, yo les dije: no defienda la causa, solo vaya delante de Dios, preséntela, eso es todo. No se defienda, deje que Dios lo defienda. Hay alguien que te desea un mal, bendígalo.
Hay alguien que te maldice, usted bendígalo. ¿Por qué? Porque de lo profundo del corazón habla la boca. Y yo no puedo maldecir a nadie porque simplemente yo no tengo maldición en mi corazón. Para otros sí será más fácil maldecir porque eso es lo que tienen en su corazón. Aunque se congreguen, asistan a una iglesia y tengan ministerios poderosos. Pero para mí no. Para mí es difícil maldecir a alguien. Yo no concibo un cristiano maldiciendo a otro cristiano. O sea, para mí eso es algo absurdo, es ilógico. Amen a los que los maldicen. Sean consistentes. Sean consecuentes. Si decimos ser hijos de Dios, pues vivamos como dice la palabra. Y último punto, Jesús amó no solamente a los pecadores. Jesús amó a quienes no lo recibieron, a quienes lo rechazaron. Incluso al mismo Judas lo amó. Jesús tuvo amor hasta con Judas. Para con Judas. Y estando en la cruz, crucificado, llegó el hijo al Padre: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Nadie perdona si antes en esa persona no hay amor. Porque la base del perdón es el amor, iglesia. Por eso es que la persona que no tiene amor no puede perdonar. Por eso es que la persona que no ha experimentado el amor no puede perdonar, no sabe lo que es el perdón. Llegó el joven rico y le dijo: maestro, bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y dice la palabra de Dios que mirándolo lo amó, con solo la mirada lo amó. No tuvo que decirle nada, con solo que lo vio lo amó. Termino. Jesús amó también. Dios amó y ama al pueblo de Israel. Un pueblo que se ha negado a obedecerlo, se ha negado a recibirlo, se negó a recibir a su hijo, y aún todavía Dios ama a ese pueblo. Que se meta con ese pueblo tiene un problema serio con Dios. Yo un día hablaba con Rafita y le dije: yo tuve un jefe que es judío. Oiga, trabajé poco tiempo con él. Es como dormir con un trompo en la bolsa de atrás. Eso es incómodo. Pero yo dije: Dios me libre de tener un problema con este hombre, porque él es judío. Está cegado, sí, pero él es judío. Y ese pueblo Dios lo ama. En la carta a los Romanos, Pablo, hablando acerca de nosotros los gentiles, dice: ustedes son solamente un olivo injertado. Ellos son el olivo natural. Y si Dios no tuvo compasión del olivo natural, tampoco lo va a tener del injertado. Entonces, por eso que la Biblia dice: orad por Israel. Porque el reloj de la iglesia está ajustado al tiempo de Israel. Entonces, son cosas que el hijo de Dios tiene que conocer, la letra minuta. Por eso, ¿y ahora qué hago?, dice el pecador. Hay una persona que llega a tu casa, te toca la puerta: hermana Mari, dígame, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Se me muere mi hijo, no tengo plata, no puedo llevarlo a un hospital, no tengo seguro, ¿qué hago? Son casos de la vida real, iglesia. Tengo un problema legal, mi hijo va para la cárcel, no tengo dinero, no puedo pagar un abogado, ¿qué hago? Eso sucede. Acabo de sufrir un accidente, mi carro no tiene póliza, es una millonada lo que tengo que pagar, ¿qué hago? ¿Qué hago?
En el fondo hay una verdad absoluta. El que a mí viene, yo no le echo fuera. En el fondo está esa verdad. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y todos hemos llegado a Cristo quebrados, rotos. Aún los que nacieron en una cuna cristiana, cuando llegó el tiempo tuvieron que aceptar a Cristo, pero no les fue fácil tampoco. Y los que hemos sido injertados, adaptados, metidos a la fuerza, que entramos por la puerta de atrás, por una baranda, por el tejado, lo que sea. Yo recuerdo cuando yo acepté a Cristo, llegué a la oficina de mi pastor y le dije: no sé qué es lo que me pasa, no sé qué me sucede. Tengo buen trabajo, gano bien, soy guapo, elegante, soltero, mi novia es la mejor chiquilla del barrio. No sé qué es lo que me pasa, le digo yo. Pero no puedo dormir, no tengo paz en mi corazón, padezco de insomnio. No sé qué es lo que me asedia, no sé. Y él me dijo: yo sí sé lo que le pasa. Es ahí cuando usted tiene que decirle a una persona: yo sí sé lo que usted tiene que hacer. Yo sí sé lo que a usted le pasa. No lo condenes, no le condiciones, porque lo vas a convertir en un esclavo, un servil. Háblale del amor restaurador de Dios, de cómo Dios restaura, levanta, de cómo Dios resucita al que está muerto, sana al que está enfermo, levanta al que está caído, le abre la puerta, se tira los brazos para recibir al que se ha apartado. Ese es el Dios que yo conozco y el que usted conoce. No hay otro. Pero cuando te toca la puerta, uy, es fulanito, seguro viene con una bronca. Shh, callado, no le abra. Piénselo la próxima vez que le pase, pero mediten esto nada más. ¿Cuántas puertas tocaron aquellos que terminaron quitándose la vida? ¿Cuántas puertas tocaron? ¿Cuántos gritos pegaron para ver quién les hablaba? Aquellos que se quitaron la vida. Y que para nosotros es muy fácil hoy decir: ya, y seguramente estaba en depresión, y a mí de qué me sirve eso ya. A la familia del doliente, ¿de qué le sirve eso ya? Piensen eso la próxima vez que alguien llegue desesperado a su casa diciéndole: no sé qué hacer. Quizás ha llegado 20 veces y esa será la número 21, pero te aseguro que esa será la vez que Cristo va a hacer la obra ahí en él. Déselo fuerte a él. Dios es bueno, amén. Cierro con esto, Lucas capítulo 9. Lucas 9, para que nos quede manifestado y reflejado el amor de Dios, que aún Jesús ni a los que lo rechazaron odió ni apartó. Cuando se acerca el día, se acerca el momento, el tiempo, cuando se cumple el tiempo en que Jesús tiene que ser sacrificado, manda a 2 discípulos a una aldea y les dicen: vayan a esa aldea y busquen un lugar para preparar la cena. Se fueron y regresaron y dijeron: maestro, no quisieron, no nos abrieron la puerta, no nos recibieron. Díganos, denos la orden de una vez, maestro. Si usted quiere, nosotros acá mismo oramos y hacemos que caiga fuego del cielo y se queme toda esa ciudad. Ojo, 3 años y medio de andar con Jesús. Y estaban pensando en matar toda una ciudad simplemente porque no les abrieron un aposento. Cuidado, iglesia, te estás volviendo tan egoísta y tan egocéntrica que estás cerrando tu círculo y no estás ampliando la visión de que nosotros estamos aquí por causa de Él y no Él por causa de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios porque Él nos hizo hijos de Dios. Entonces dice en el capítulo 9, versos 54 y 56: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo
como hizo Elías y los consuma. Ah, no, es que hay más de un Elías en la iglesia. Hay más de un Elías en la iglesia que lo que hace es apiar cabezas y quemar gente. Verso 55 le dice: entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Y qué hizo Jesús? Vamos a otra aldea, a buscar otro lugar. Oiga, dos prominentes ministros de Jesús, Jacobo y Juan. Por eso, iglesia, los más prominentes y los más etiquetados, téngale cuidado, porque esos son los que mandan fuego, que caiga fuego. Esos son los que mandan a matar gente en el nombre de Dios. A todos los que nos han seguido esta transmisión, que Dios cumpla su propósito en su vida y en la vida de su familia. Oro para que esta palabra llegue a tu corazón y para que tú seas un instrumento de bendición para aquellos que no han llegado a Cristo. Primeramente en tu casa y toda tu familia, y de ahí en fuera todos los que Dios ponga en tu camino. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Te esperamos prontamente acá en casa.